cuando Arnold, un ratón de mediana edad y con crisis existencial, descubrirá algo aterrador, que su vida siempre fue un escenario controlado, dirigido y decorado para mantenerlo dentro del sistema siniestro de Alma, una entidad que buscaba controlar a sus habitantes para que la sociedad que habían creado no fuera destruida, y la cual le hizo creer a Arnold que todas las cosas extrañas que le pasaban solo eran una creación de su mente. No te pierdas esta cinta de origen español, la cual te hará preguntarte si todo lo que conocías era real o una farsa. Hoy en Moon te lo cuenta Decorado. La película inicia en una ciudad gobernada por una empresa llamada Alma, que tenía a sus habitantes viviendo en un entorno tétrico donde ocurrían cosas extrañas y otras eran provocadas por los habitantes. Aquí conoceríamos a nuestros protas, María y Arnold. Este último le diría a su esposa que sentía que todo lo que los rodeaba era un decorado. Y antes de continuar con el video, la misma película nos explicaría el significado del título, el cual es importante para entender el final. Al amanecer, la pareja iniciaría su día y vemos a Arnold tomar su medicina, mientras María intentaba trabajar sin darse cuenta de que un hada entraría para ver cómo ella se molestaba por el ruido del televisor y le pedía a su esposo que lo apagara. Arnold se disculparía y se alistaría para ir a trabajar, pero su esposa le recordaría que llevaba años en el paro. Al salir, el ratón se encontraría con Micaela y sus otros vecinos, a los que consideraba extraños. El señor Z llegaría para venderle algo, pero nuestro prota lo trataría mal y se iría. Al buscar trabajo, el ratón sería rechazado en todos los lugares y al descansar se encontraría con su ex jefe Don Gregorio, el nuevo subdirector de Alma. Don Gregorio demostraría un gran interés en saber cómo estaba María y Arnold le pediría que lo ayudara a conseguir trabajo, pero solo recibiría unas monedas como limosna. Al regresar a casa, el ratón vería unos bandidos golpear a un pato, y estos bandidos eran los mismos que habían quemado el bosque. Arnold intervendría, pero también sería golpeado y resultaría que el pato era el pato Ronnie, la estrella alma de la infancia de muchos. Lastimosamente, la ex estrella se había convertido en un vagabundo y consumidor de líquidos. Arnold le daría su comida a su ídolo para ayudarlo, pero este se molestaría al ver que no era el dinero que le había pedido. En casa, nuestro prota se sentiría observado y María le diría que iban a perder su hogar porque su sueldo no podía pagar las deudas y seguir manteniéndolo a él. Arnold iría con sus amigos Ramiro y Pollo para contarle su triste situación. Ramiro animaría a su amigo diciéndole que a Alma nunca le importaba la vida de sus trabajadores. El trío iría al bosque prohibido por sugerencia de Ramiro y ahí verían a criaturas, demonios, a la gente que no había logrado encajar en el sistema de Alma y por último llegarían a una zona alejada, donde Ramiro se pondría nervioso y confesaría que sentía que la gente, la ciudad y todo lo que los rodeaba era extraño, además de sentirse vigilado todo el tiempo. Pollo y Arnold se sorprenderían ya que se sentían de la misma manera que su amigo. Ramiro también les diría que había un lugar más allá del bosque donde podían ser libres. El gran búho llegaría y Arnold casi sería atrapado, pero Ramiro se sacrificaría para salvarlo y sería la cena del ave. Un funeral se celebraría en memoria del ratón. La policía llegaría y casualmente estos eran los bandidos que habían golpeado a Arnold. Pollo sería arrestado y acusado injustamente de incendiar el bosque. Nuestro prota se quedaría sin sus dos amigos y al ir con un especialista, este le diagnosticaría un trastorno de desrealización, un trastorno que provocaba que un individuo al estar bajo presión, problemas y preocupaciones, su mente imaginara cosas extrañas y escenarios que no eran reales. El doctor le daría un medicamento especial a Arnold para ayudarlo, pero este tiraría las pastillas sin saber que estaba siendo vigilado
preparado para que las tomara. Al mismo tiempo, el gran búho observaba la ciudad y decía que el escenario era perfecto, pero el elenco no. Pollo sería torturado y maltratado en la prisión. Arnold llegaría a visitarlo, además de llevarle su comida favorita. Pollo le pediría a su amigo que continuara el legado de libertad de Ramiro y antes de separarse, el ave le pediría a su amigo que cuidara su jardín. Pero nuestro prota vería que el hogar de Pollo era destruido para construir una urbanización y un trabajador le diría a su amigo que debía haber vendido su propiedad cuando se le ofreció. La casa de Ramiro también sería vendida a una pareja por el pato Ronnie y Arnold entraría y encontraría el mapa de su amigo. Aquí me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Si crees que todo lo que está viviendo Arnold es un invento de su imaginación y si alguna vez te has sentido vigilado como nuestro prota. Depresión, el hada le diría a María que su inseguridad nunca la dejaría crecer en su trabajo y también haría que la ratoncita recordara los años en donde ella y Arnold eran una pareja joven y enamoradiza. Aquí descubriríamos que ambos estaban en contra del sistema de Alma y al rebelarse sería el inicio de su desgracia. Ambos serían despedidos, Arnold quedaría desempleado mientras María se dedicaría a un trabajo que la consumiría y la haría infeliz con el tiempo. El padre de Arnold se enfermaría y su hijo lo cuidaría hasta el final. María se alejaría de su pareja al no saber cómo ayudarlo hasta llegar el punto de preguntarse todos los días qué sentido tenía todo. Nuestro prota seguiría la ruta del mapa y vería cómo los bandidos oficiales tramaban otro incendio. Los indigentes encontrarían al ratón y lo llevarían a su hogar para contarle que todos eran ex trabajadores de Alma que se habían perdido. Arnold les mostraría el mapa, pero los indigentes se lo quitarían para entregárselo a Alma para que ésta les diera más polvito de la alegría y el ratón sería saqueado. Al llegar a casa, María reprendería a su esposo por desaparecer y contarle que sus vecinos lo buscaban. Arnold volvería a insistir que estaban siendo vigilados, pero su esposa no le creería. Por la mañana, María recibiría una carta que escondería de su esposo mientras este visitaba la tumba de Ramiro. Ahí vería que el señor Z lo vigilaba y al enfrentarlo, este le revelaría que solo quería vender algo para darle de comer a sus hijos porque Alma se estaba volviendo exigente y que por eso la odiaba. Arnold recordaría a su amigo ya que este sabría qué hacer y el señor Z le diría que había una forma para volver a verlo. La Z robaría el arpa del demonio del bosque y lo haría pasar por un producto de Alma. María se reuniría con don Gregorio y le contaría su situación. El ratón le ofrecería ayudarla con sus deudas y conseguirle contactos para sus dibujos, pero también le confesaría que estaba enamorado de ella y le pediría que dejara a Arnold. Nuestro prota se reuniría con la Z y este le diría que debía tocar el arpa y pronunciar el nombre de su amigo para que regresara a la vida. Ramiro regresaría como un fantasma, pero los policías llegarían. Los amigos escaparían mientras la Z sería capturada y castigada por falsificar un producto de Alma. Ramiro sería buscado y le contaría a su amigo que lo único que recordaba era llegar al nido del ave donde vería el camino que los llevaría a la libertad, pero esta era custodiada por el búho. Nuestro prota escucharía la voz del señor Z por el drenaje y antes de ser silenciado le diría que Alma sabía que no se tomaba sus pastillas. Por la noche, el ratón vería un documental sobre la vida del pato Ronnie donde descubriría que don Gregorio y su vecina Micaela habían corrompido la vida del pato. Este, al intentar escapar del sistema, sufriría un cruel destino donde su vida jamás dejaría de ser el entretenimiento de la ciudad. Arnold buscaría al pato y este le confesaría que también tenía desrealización y que no intentara enfrentar el sistema porque nunca lo vencería. El ratón sería arrestado, María lo liberaría y una vez más ella no le creería a su esposo sobre lo de ser vigilados y controlados. Al mismo tiempo veríamos a varios habitantes explicar cómo eran miserables de una forma distinta. En la madrugada María dejaría a su esposo y antes de irse le dejaría dinero y una carta donde le pedía perdón por no saber entenderlo.
hacerlo. Pasaría un tiempo y veríamos a Arnold destruido por la partida de su esposa. Ramiro le aconsejaría usar el polvito de la alegría para olvidar su dolor, y nuestro prota descubriría que el fantasma no era su amigo sino un gato enviado para vigilarlo. En la fábrica de Alma se presentaría Pipo, el hijo del señor Z, el cual sería el nuevo vendedor de la empresa. Uno de los jefes le explicaría a Pipo que su trabajo era ayudarlos a recuperar a los personajes que se desviaban para evitar que terminaran como su padre. Después estaban los que no se adaptaban, los cuales eran desaparecidos, como el caso de Ramiro, y luego estaba Arnold, un personaje que había sido engañado, manipulado, aislado y quebrado, pero ninguno de estos métodos había funcionado para controlarlo, mientras María era un bien valioso al aceptar su destino como pareja de Don Gregorio. Arnold escucharía todo al hacerse pasar por el fantasma que lo vigilaba. Al ser descubierto sería perseguido, capturado, golpeado y medicado para volver a ser engañado. María descubriría la verdad y dejaría a Don Gregorio, pero sería capturada. Arnold despertaría en un lugar desolado y triste. Ahí vería un letrero junto con un risco dándole a entender que la única salida para ser libre era desvivirse. María llegaría a tiempo para salvar a Arnold y pedirle perdón por no creerle, además de confesar que lo único real que tenían era su amor. Pasaría un tiempo y los veríamos unidos como en su juventud, pero también aceptando ser parte del sistema como todos los demás habitantes. Arnold volvería a trabajar para Alma, María en sus dibujos, el pato Ronnie también ascendería y Pollo sería liberado. El pato llegaría con nuestro prota para decirle que daría el discurso del gran desfile Alma como recompensa por su buen comportamiento, pero la pareja al quedar sola dejaría caer la máscara que habían construido y decidirían ejecutar su plan al día siguiente con sus aliados. Todos asistirían al desfile mientras el grupo escaparía de la ciudad para dirigirse al bosque, y donde verían como toda su vida había sido una farsa. Al llegar la celebración, todos se darían cuenta del engaño e irían a buscar a los personajes que se habían desviado, pero Pollo los detendría al incendiar el bosque como venganza por encerrarlo. El grupo llegaría al nido y vería al gran búho junto con Don Gregorio esperándolos. El ratón les ofrecería una oportunidad para regresar y María le preguntaría quién era el director de Alma, y Don Gregorio respondería que eso no importaba, que lo importante era el sistema que hacía que todos vivieran en sociedad. Arnold mencionaría que lo único real que había tenido era el amor, haciendo que el gran búho desviviera a Don Gregorio y les permitiera a todos irse, ya que ellos habían entendido lo que los demás no. Finalmente todos llegarían al lugar donde podían vivir y ser libres, pero la felicidad no duraría, ya que este lugar no era real y resultaría ser un decorado. Los demás habitantes llegarían cantando e invitando a nuestros protas a formar parte del sistema. La escena final es de Arnold y María entendiendo que jamás lograrían vencer y dejar de ser parte del sistema, siendo su única opción aceptar su lugar dentro del decorado, y así termina la película. Déjame en los comentarios si ya has visto la cinta, qué te pareció y si crees que esta animación trata de darnos un mensaje sobre la forma en que vivimos y si hay alguien arriba controlándonos para ser parte del sistema y no convertirnos en personajes que se desvíen del decorado. Déjame tu opinión que estaré leyendo tu respuesta. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.